Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su cuidado de su iglesia. Damos gracias al Señor por su favor para con nosotros al permitirnos estar aquí en esta mañana. Damos inmensas gracias a nuestro Dios por la iglesia presente, por cada uno de los hermanos que están aquí con nosotros en esta mañana, pero también por la iglesia que está conectada, que está utilizando las facilidades que hemos establecido para que nuestros servicios no sean limitados por esta situación que estamos padeciendo en este tiempo, sino que usted pueda ser edificado desde su hogar, pueda allí, ¿verdad?, ser partícipe de la bendición de su palabra que estará con nosotros, que será abierta en esta mañana para edificación de toda la iglesia. Así que por eso y por tantas otras cosas más, nosotros damos gracias al Señor y queremos que Él pueda utilizar este tiempo para glorificarse en medio de nosotros. Queremos dar continuidad a nuestro estudio en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Ya estamos en pocos días, en pocas semanas, el domingo que viene, si es la voluntad de Dios, para ser más exactos, estaremos terminando nuestra exposición del capítulo 12 de Mateo. Y entonces nuestra predicación se enfocará en la maravilla expositiva de los capítulos 13 en adelante, donde podremos ver la riqueza de la ilustración de parte del Señor Jesucristo para explicarnos el reino de los cielos por medio de parábolas. Pero en lo que hoy respecta, ¿verdad?, queremos concluir y hablar en esta mañana acerca de esta porción que está en los versículos 43 al 45, 43, 44 y 45, una porción que toca los aspectos de la conflagración espiritual, que toca los aspectos de la lucha espiritual que libra el cristiano, la batalla espiritual que libran los hijos de Dios en quienes mora el Espíritu de Dios y cuyo interés es manifestar su poder por medio de la transformación en la vida de esos santos. Y ese es el contexto de la batalla espiritual, por un lado. Por otro lado, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 6, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo nos habla en Efesios, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, acerca del apelativo que usa para referirse a Satanás, es el príncipe de la potestad del aire. Y dice la Biblia allí que hoy opera en los hijos de desobediencia. Entonces yo no sé si usted es capaz de darse cuenta del contraste, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en los corazones de los hijos del reino. Y el espíritu de este mundo, el espíritu engañador de este siglo, opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted se da cuenta del contraste? Ese contraste es el que caracteriza el contexto de conflagración, de batalla espiritual. Y esa batalla espiritual, mi amado hermano, no es nada menos que real, de la misma manera en que es real el poder de Satanás, que atenta, que pone tropiezo a la gloria de Cristo en medio de los hijos de la fe. De esa misma manera es real el contexto
de la batalla espiritual. Es una batalla cruel, persistente, que genera bajas en la vida de la iglesia, lamentablemente. Estropea el testimonio de los hijos de Dios, atenta contra la gloria de Cristo en medio de la iglesia. Y esa batalla, mi amado hermano, será librada hasta que se manifieste aquel que tuvo victoria en la cruz del Calvario. Amén. Se mantendrá, esa batalla, esa conflagración se mantendrá constante, permanente, en medio de nosotros, hasta que Cristo Jesús se manifieste. Mire cómo describe el apóstol Pablo, dice referencia de ello, pero quiero leerlo de manera literal. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, verso 12. Por favor, deje una marca allí en Mateo y vaya a Efesios para que leamos el verso 12 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios allí, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta porción que nosotros vamos a ver en esta mañana del capítulo 12 de Mateo, el Señor Jesucristo parte de ciertos aspectos relacionados con la batalla espiritual, con la conflagración espiritual. Y lo que queremos en esta mañana es justamente entender el objetivo del Señor Jesucristo al utilizar esas palabras en Mateo 12, alusivas a la actividad demoníaca, en su reprensión sobre los escribas y fariseos que le acusaban, que le reclamaban señales, en otras palabras, que se le oponían. Así que vamos a leer la porción en Mateo capítulo número 12, versos 43 al 45. Dice la palabra de Dios allí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice allí, la halla desocupada, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, y dice la Biblia que son peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también, dice el Señor Jesucristo, así también acontecerá a esta mala generación. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, el riesgo del postrer estado en un corazón sin Cristo. El riesgo del postrer estado en un corazón sin Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija a través de esta porción. Padre amado, Dios de los cielos, todopoderoso, te amamos, oh Señor, y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu grandeza, oh Señor. Quisiéramos, oh Padre, poder amarte, oh Señor, como merece la obra de la cruz, como merece, oh Señor, tu Hijo Jesucristo, pero somos cortos, somos insuficientes. Necesitamos, oh Dios, de la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos que Él con poder nos anime, nos aliente, nos fortalezca diariamente en la pasión que debe consumirnos acerca de tu palabra, acerca, oh Dios del cielo, del testimonio limpio y santo delante de los hombres, de manera que podamos, oh Señor, glorificarte con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras, no con nuestra declaración de que te amamos, sino de que nosotros vivamos, oh Señor, para la gloria de tu nombre. En esta mañana queremos sujetarnos a ti, queremos que tú nos ayudes, que tú puedas, por medio de tu Espíritu, hablar a nuestros corazones
oh Dios, a aclarar nuestros corazones con respecto a estas verdades, pero que de igual manera, oh Señor, podamos estar apercibidos de estas verdades en nuestras vidas. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Mis amados, en medio de las acusaciones e intentos de sorprender al Señor Jesucristo en estas porciones que hemos estado estudiando, Él con su autoridad y con palabras de gracia para confrontar el corazón de los hombres, habla a estos hombres en esta mañana acerca de un riesgo en el que están sus vidas, acerca de un riesgo que corren sus vidas. Yo estoy convencido de que es el mismo riesgo que hoy corren muchas personas cercanas a la iglesia de Cristo, cercanas al cuerpo de Cristo. Posiblemente algunas de ellas están viendo este mensaje en este momento. Y es mi oración que este riesgo sirva para advertir nuestros corazones. El Señor Jesucristo, que es el que conoce los corazones, conoce nuestras intimidades, sabe que el de esos escribas y fariseos en este momento no solo estaban alejados de Dios, sino que estaban a riesgo de una iniquidad de tal magnitud que les llevaría a concebir el peor y más cruento crimen jamás registrado en la historia. El de llevar a la muerte por crucifixión al Hijo de Dios, al justo, al Cordero sin mancha, al profeta, rey y Mesías que les había sido anunciado y que vino para salvar a lo que se había perdido. Por la manera en que el Señor Jesucristo les habla y la analogía acerca del comportamiento de los espíritus inmundos que el Señor toma para definirles como generación malvada, adúltera y perversa. Nosotros también entendemos que ese postrer estado del corazón de ellos será peor que el orgullo inicial que nosotros estamos viendo en estos versículos que estamos estudiando. Será peor que su soberbia inicial, que la arrogancia espiritual que les llevó a confrontar al Señor Jesucristo mismo en primera instancia. Y esto nos llevará a nosotros a una conclusión de advertencia en esta mañana. Porque es el mismo riesgo el que corre hoy toda aquella persona que rechaza a Cristo, que pospone a Cristo. Yo insisto en que una posposición constante del Señor Jesucristo es exactamente lo mismo que rechazar al Señor Jesucristo. Y estamos al mismo riesgo, mi amado hermano y persona que nos visita en esta mañana. Estamos al mismo riesgo de ver nuestros corazones endurecerse hasta el punto no solamente de no aceptar, de que no haya espacio, ni lugar, ni condiciones ya más en su vida para recibir al Señor Jesucristo, sino de ser caracterizados, de ser reconocidos por una iniquidad que sobrepase el pecado natural del hombre, como sucedió con estos escribas y fariseos. La analogía que el Señor Jesucristo está utilizando acerca de la actividad demoníaca nos lleva a entender que no tomados los pasos, evitando, rechazando, eludiendo el ser apercibidos de las verdades bíblicas que el Evangelio de Cristo Jesús expone, nos puede llevar a un estado postrero, a un estado final que sea peor que el estado primero en que nosotros nos encontramos. De manera que ese es el contexto en el cual vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo en esta mañana. Y vamos a ver lo que Él comienza a declarar en el versículo número 43. Esa es la condición original de la casa. Esa es la condición original de la casa, la que vamos a ver allí. Verso 43. Mateo 12, verso 43. Dice la palabra de Dios allí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla, dice la Biblia.
Yo creo que nosotros debemos comenzar por el principio para abordar este versículo de manera particular. Y el principio es justamente la condición natural del hombre. En el contexto de el impacto de las huestes espirituales de maldad, tenemos que comenzar entendiendo cuál es la condición original del hombre. Todos hemos escuchado de alguna manera el concepto de exorcismo, ¿sí o no? Se han hecho hasta películas de eso, ¿verdad? En el cine, en la televisión, El Exorcista, la famosa película del exorcista. La realidad, mi amado hermano, es que nosotros hemos venido estudiando, incluso de parte del propio Señor Jesucristo, una serie de eventos en donde Él se ha involucrado en una serie de exorcismos, ¿sí o no? ¿Usted está de acuerdo con eso? El Señor ha liberado a decenas de personas desde que comenzó a ministrar portentos y milagros después del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo sanaba a todo el que le trajesen, pero también liberaba a endemoniados. Y de manera particular, en este capítulo 12, el Señor libertó a un endemoniado que era mudo, dice la palabra de Dios, y libertó a uno que era mudo y ciego, también poseído por un demonio. El Señor Jesucristo se caracterizó, y lo hemos visto en todo este proceso del ministerio, del inicio del ministerio terrenal y portentoso del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo se involucró en la liberación espiritual, porque Él vino a eso también. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo vino a libertar a los oprimidos de las prisiones espirituales, ¿verdad?, que padecían de una manera característicamente común en aquellos tiempos los hombres. Y déjeme decirle algo, para que no nos llamemos a engaño. No ha bajado, no ha disminuido las estadísticas acerca del impacto de las huestes espirituales de maldad en los corazones de los hombres, aún en este tiempo. El hecho de que nosotros no tengamos la misma visión espiritual que el Señor Jesucristo y que los hombres relacionados con la palabra de Dios y con el poder que se desprende de la palabra de Dios para confrontar las actividades demoníacas, no quiere decir que haya disminuido el impacto de la obra de Satanás en los corazones de los hombres. Vamos a ver en un momento cómo define Pablo, ¿verdad? Creo que hicimos cierta referencia de ese versículo particular en Efesios capítulo 2, pero vamos a ver cómo define Pablo dentro de un rato. Lo que parece ser una cotidiana y regular influencia de el poder de Satanás en medio de los hombres en este tiempo. Pero el Señor Jesucristo, de manera particular, ¿verdad?, se involucró en la liberación, en el ejercicio de liberar los corazones de la opresión espiritual maligna, demoníaca. Y lo decimos en este momento, si hablamos de exorcismo en este momento particular del verso 43, es porque eso es lo que nos lleva a pensar esa porción. Si usted la lee conmigo, es evidente, ¿verdad?, que estamos viendo el contexto de un espíritu que sale de un hombre y luego ese espíritu regresa para reposeer a ese hombre. Eso es lo que estamos leyendo en el verso 43. Pero trae consigo, dice la palabra, a 7 espíritus más. Y el postrer, el último, eso es lo que significa la palabra postrero, último, final. El postrer estado de aquel hombre será peor que las primeras condiciones en las que le vimos descritas en este momento. Pero es necesario aclarar, a la luz de este pasaje, ¿verdad?, la condición de todo hombre natural, que no tiene a Cristo ni a su espíritu en su corazón. Porque es necesario recordar
que el alma y el corazón de todo hombre queda sometida a la condición caída desde el momento mismo del nacimiento. Todo ser humano nace en condenación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Todo ser humano nace en condenación, destituido, alienado, alejado de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Esa es la condición del ser humano. Si bien es cierto que es Dios el que le da la vida, ningún ser humano nace fuera de la condenación heredada por el pecado en el Edén. Ahora bien, en la otra cara de la moneda, una persona en esta condición natural no nace poseída por Satanás. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Una cosa es que nazca alejado de la gloria de Dios, una cosa es que nazca en condenación y otra cosa, en el contexto del pasaje que estamos estudiando, es que nazca poseído por un espíritu inmundo, poseído por un espíritu de maldad. De hecho, es tanto así, hay una creatividad exacerbada en ese contexto y se han hecho películas, se han escrito libros acerca de engendros, ¿verdad? De niños que nacen poseídos por el demonio y se les llama de esa manera en esos contextos literarios y creativos. Pero de manera natural lo que pasa con el ser humano es que nace en condenación, destituido de la gloria de Dios. Pero usted y yo no podemos entender que esa es una condición en la que nace poseído por un demonio. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es la condición natural del hombre que nazca poseído por Satanás. Que nace en una condición en la que está condenado y es hijo de pecado e hijo de condenación. Y en otras palabras, un poquito más fuertes, palabras del Señor Jesucristo, hijos de Satanás, hijos del diablo. Toda aquella persona que nace en este mundo, déjeme decirle, está en una de las dos calzadas. No está en el medio de la calle. No hay nadie que esté en el medio. O usted está en la familia de Dios o usted ha pasado por medio de una convicción de pecado a pertenecer a la familia de Dios, o usted permanece en condenación en el contexto de lo que llamamos los hijos del diablo. Los hijos del diablo o los hijos de Dios. Por más fuerte, mi amado hermano y persona que nos escuchen esta mañana, que esa declaración sea, esa es la realidad existencial y espiritual del ser humano. No hay lo que se llama una nulidad. No hay nadie que sea nulo espiritualmente. No, yo estoy en el medio. Y yo todavía no me he decantado por esta acera, pero tampoco he tomado una decisión por Cristo. Yo estoy en el medio. ¿Y sabes qué? Ahí déjame toda mi vida, que ahí yo disfruto y yo no tengo ningún tipo de compromiso moral con ninguna de esas dos condiciones. No, mi amado hermano, eso es un engaño. Eso es un engaño. Para que usted pueda decírselo a las personas que le cuestionen y con quien usted tenga acercamiento. Eso es un engaño. Nadie nace en una condición de nulidad espiritual. Usted nace en condenación. Si bien es cierto que usted no nace poseído por Satanás, usted no es un engendro del diablo, pero usted nace en condenación. La posesión espiritual, de acuerdo a como nosotros estamos estudiando este pasaje, es un asunto completamente diferente. Es un episodio particular que puede ocurrir en la vida de una persona, de un hombre natural, de una mujer natural. Pero evidentemente la palabra también toma el cuidado de decirnos que indefectiblemente no puede ocurrir en la vida de un cristiano. ¿Amén? No puede ocurrir en la vida de un cristiano. La posesión demoníaca, se lo repito porque veo caras como medio, estoy viendo mascarillas realmente.
La posesión demoníaca indefectiblemente no puede ocurrir en la vida de un cristiano. Vaya conmigo a Primera de Juan, por favor. Usted conoce ese versículo. Primera de Juan, capítulo número 5. No hay forma alguna, mi amado hermano, que un cristiano nacido de nuevo, en quien mora el Espíritu de Dios, sea poseído por el espíritu maligno, por el espíritu de Satanás. Sobre muchas otras razones, mi amado hermano, sobre muchas otras razones, porque el espíritu de santidad, primero, no tiene parte alguna con el pecado. Amén. El Espíritu de Dios no tiene parte alguna con el pecado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Eh? Como dice Pablo en 1 Corintios, ¿qué comunión tiene, qué concordia tiene Cristo con Belial? Entonces no hay posibilidad en ese contexto. Pero miren cómo dice 1 de Juan, capítulo número 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese cuál es el contexto particular que Juan establece para entonces definir las características de certidumbre, de confianza, de paz, de seguridad, que esa persona que ha nacido de nuevo, que no practica el pecado, puede ostentar en su vida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, y ese aquel ahí, es posible que usted lo esté leyendo con una A mayúscula, ¿sí o no? Pues aquel, refiriéndose al Señor Jesucristo, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. Y el maligno no le puede tocar. Es cierto que Satanás tiene poder, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo haciendo estragos, mi amado hermano, en los corazones de los hombres. Esa es una realidad. La única posesión espiritual que usted y yo debiéramos valorar y anhelar es la posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la posesión, es el gobierno completo del Espíritu de Dios en medio de nosotros, que Él pueda poseernos completamente. Pero la palabra de Dios dice que en ese mismo sentido y por la misma razón, es absolutamente imposible que un espíritu inmundo, que un espíritu maligno, que un espíritu satánico, que Satanás o alguna de sus huestes espirituales de maldad pueda poseer el corazón de un cristiano. Imposible. Óigame, se lo voy a decir otra vez. Imposible. Si el Espíritu Santo está morando en el corazón de ese cristiano nacido de nuevo, regenerado por la obra del Espíritu de Dios, el cual, como dice el versículo que leímos, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque de otra manera el que practica el pecado, dice Juan también allí en 1 de Juan capítulo 3, ¿es de quién? Del diablo. Si el que practica el pecado es del diablo, entonces no hay ningún problema con que esa persona esté a riesgo de ser poseído. Conceptualmente no hay ningún conflicto allí. Mira que una posesión espiritual, está poseído malignamente por un espíritu maligno. Bueno, pues ya no hay más que buscar en la definición espiritual de esa persona. Definitivamente no era creyente, no había nacido de nuevo. La palabra de Dios es muy clara en este sentido, mi amado hermano. Y ese es uno de los principios particulares que nosotros debemos, de los cuales debemos partir para nosotros demitificar esta porción que estamos estudiando en Mateo 12. Porque tradicionalmente yo escucho, ¿verdad?, una aplicación inadecuada de estos versículos. Y hay personas como que anhelan que este versículo pueda referirse a la posibilidad de un creyente que está caminando de manera inadecuada, poca disciplina de piedad en su vida, se aleja, se enfría, y entonces quisiéramos poder advertirle de alguna manera a veces, ten cuidado, mira que cuando el espíritu sale, entonces encuentra la casa vacía y el postrer estado de donde tú vienes antes de convertirte a Cristo, entonces será peor.
Hermano, eso es un error. Eso es un error que nosotros digamos eso. Porque el Espíritu de Dios, cuando ocupa un corazón, no lo deja. Nunca en la vida, mi amado hermano. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha nacido de nuevo y tiene vida eterna para siempre. Amén. Entonces no es posible que usted quiera aplicarle este versículo a un nuevo cristiano que está teniendo batallas con su disciplina espiritual, con su disciplina de piedad, con su vida de piedad. Entonces usted quiera aplicarle esta porción que estamos estudiando en Mateo 2. No, es un error, mi hermano, que nosotros hagamos eso, que nosotros partamos de esa aplicación, de esos versículos para hablar a un creyente. No hay posibilidad de que un creyente sea poseído por un espíritu impuro, por un espíritu inmundo. La condición del hombre natural es una condición triste. Pero tenemos que ser claros y tenemos que ser objetivos y concretos con respecto a la palabra de Dios y hablar la verdad bíblica con respecto al estado espiritual de un hombre natural. No necesariamente está poseído por un espíritu impuro, por un espíritu inmundo. Que la única posibilidad de una posesión espiritual inmunda sea en un hombre natural, sí, así es. Pero yo no estoy diciendo que nace en posesión espiritual. Yo no sé si me he dado a entender. Amén. Mire cuál es la condición de un hombre natural. Triste. Vaya conmigo a Efesios, capítulo número 2, por favor. Es una condición triste, pero no es una condición no es una condición necesariamente de una posesión espiritual. Efesios, capítulo número 2, verso 11. Verso 11. La persona nace alejado de la gloria de Dios y por medio de la sangre de Cristo debe ser hecho cercano a su Creador. Amén. Eso debe suceder. Pero no nace poseído malignamente, nace en pecado, nace en condenación, eso es lo que decimos. Y eso dista mucho de decirse que nace poseído por el maligno. Mire cómo dice Efesios capítulo 12, versos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por los que se llaman a sí mismos circuncisión. En aquel tiempo, verso 12, estabais sin Cristo. Y oiga la condición. Estando sin Cristo, estaban como alejados de la ciudadanía de Israel. No solamente la ciudadanía legal, sino también la ciudadanía espiritual. Y ajenos a qué más? A los pactos de la promesa, a la bendición de vivir una vida con una esperanza de grandes promesas. Estábamos ajenos a esas promesas. Pero ¿qué más dice? Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Hermano, mire, esa es una condición horrible, esa es una condición oscura, esa es una condición patética, desesperanzadora. Pero no podemos decir que una persona estaba poseída demoníacamente por eso. ¿Usted me entiende? A eso es que me quiero referir insistentemente en este primer versículo, número 43 de Mateo 12, para que entendamos el contexto y para que entendamos de dónde parte el Señor Jesucristo y por qué parte de allí para hablarle a estos escribas y fariseos. Por eso que nosotros debemos tener cuidado con la interpretación bíblica, por lo que ya les hablé con respecto a aplicar este texto a un creyente particularmente nuevo, neófito en la fe, posiblemente, que está batallando con su vida de piedad. Y es un error que nosotros podamos pensar que tal persona pueda verse en la condición de un postrer estado peor que el primero en términos de alejarse de la fe cristiana. Déjeme ser claro, no es que no pueda suceder. Lo que yo estoy diciendo es que esa persona nunca fue regenerada por el Espíritu de Dios.
¿Usted me está entendiendo ahora lo que yo quiero decir? Una persona que se someta a una disciplina de congregación sin que haya sido llamado a salvación, sin que haya sido regenerado por el Espíritu de Dios. Sí, mi amado, no es cierto. Es más, hemos tenido experiencia y lo hemos visto. Personas con este tipo de experiencia que vienen, pasan algún tiempo en medio de la iglesia, son impactados de alguna manera por la comunión del pueblo de Dios, pero no han nacido de nuevo, salen y usted lo ve posiblemente a veces peor de lo que eran. Pero no podemos aplicar este versículo diciendo que ha sido poseído por 8 espíritus ahora. No, ya tú no tienes uno, no, ya tú tienes 8, 7 más que fuiste a buscar y ahora tú estás peor que antes. No podemos aplicar esta misma porción de la palabra de Dios, al menos entendiendo que esos espíritus fueron y encontraron, ¿verdad?, de vuelta una casa, un corazón desocupado. Sí, puede darse el caso de que un corazón esté desocupado, donde no habita el Espíritu de Dios, pero porque nunca fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Cuando el Espíritu Santo de la promesa, por medio de creer en el Evangelio, toma el control de un corazón, lo sella, lo sella. La palabra de Dios dice que es sellado hasta el día de la redención de la posesión que se ha adquirido. Nuestros corazones para la gloria de Dios. Y es en ese contexto que nosotros debemos entender este versículo. La palabra de Dios dice claramente que el Espíritu Santo que mora en los corazones de una persona mora eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Nadie nos arrebatará de las manos del Padre. Amén. Nadie nos arrebatará de las manos del Padre, si es que hemos nacido verdaderamente para la gloria de nuestro Dios, por medio de un arrepentimiento genuino, verdadero, de una convicción cada día creciente, firme en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la exaltación de la gloria de su nombre. Pero el Espíritu Santo no nos deja. Entonces el Señor Jesucristo estaba utilizando estas palabras y estas referencias al comportamiento espiritual en pleno contexto. El Señor Jesucristo no estaba fuera de contexto. La realidad de estos escribas y fariseos, no regenerados por el Espíritu Santo de Dios, y aunque no estaban necesariamente poseídos, indica que su conducta adornada pero vacía hacía juego perfectamente, en perfecta coherencia con la ilustración que el Señor Jesucristo hace acerca de ellos y donde en otro contexto también utiliza una ilustración paralela, que vamos a ver ahora en el versículo 44. Lea conmigo, versículo 44. Usted verá cómo el Señor de una manera, ¿verdad?, coherente con lo que dijo en otras ocasiones acerca de estos escribas y fariseos, nos ayuda a entender la condición del corazón de estos hombres, de igual manera la condición del corazón de hombres hoy, en este tiempo, en cuyas vidas falta el reinado, la soberanía, el señorío de Cristo Jesús como Salvador y Señor. Fíjese el verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La haya desocupada, barrida y adornada. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero no hay cosa que se descomponga y se torne desordenada y fea más rápido que una casa desocupada. ¿Usted me está entendiendo? Usted puede irse por un mes o 2 meses a Estados Unidos y no le diga a nadie que usted se fue o a otro país. Y usted no manda a nadie a limpiar esa casa, ni a verla, ni a pasarle un pañito, ni a limpiar el jardín. Cuando usted llega, mire, eso parece un solar baldío. El moho, el polvo, la hierba, la pintura decacarándose. No hay cosa más horrible
que ¿verdad? Que un elemento, un escenario que necesite cuidado y usted lo deje y no le provee ese cuidado. Inmediatamente se nota. Entonces, es interesante ver que lo primero que se dice de esa casa es que estaba desocupada, pero al mismo tiempo estaba, ¿qué dice? Barrida y adornada. Yo no sé si usted está entendiendo lo que eso quiere decir. Esa ilustración es una evidencia de una intención de trabajar en lo externo solamente. ¿Usted me está entendiendo? Sin embargo, en sus corazones, estos hombres carecían de lo que usted y yo necesitamos para que el Señor Jesucristo pueda reinar en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios. De hecho, esto es completamente coherente con lo que el Señor había dicho de ellos, o dirá un poco más adelante, acerca de estos escribas y fariseos que eran sepulcros blanqueados por fuera. ¿Cómo estaban estos sepulcros blanqueados? Miren, bonitísimo, bonitísimo, con ribetes plateados, calados, con cal, una cosa bella, que a nadie le asusta. Ahora, abra un sepulcro de eso para que usted vea. Abra un sepulcro de eso para que usted vea la inmundicia y la podredumbre que usted podría encontrar en un sepulcro. Por fuera blanqueado. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Por fuera, barrida y adornada. Por dentro, vacía, desocupada. Esa es la misma analogía que define, que caracteriza el corazón de todo hombre que no tiene a Cristo Jesús. Pero algo más que eso, mi amado hermano. Toda persona que no tiene a Cristo Jesús, pero que al mismo tiempo se está ocupando de externamente demostrar que todo anda bien. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Una cosa es que usted no tenga a Cristo y que en humildad, humildemente, usted no haga esfuerzo alguno para que se note su necesidad de Cristo. Yo no sé si usted me entendió. Una cosa es que usted no tenga a Cristo en su corazón y que en una actitud humilde, de humillación, usted no haga ningún esfuerzo para que no se note su necesidad de Cristo. No, todo está bien en mi vida. Yo amo a Dios. Yo rezo todos los días antes de salir para el trabajo. Todo está bien. Y ese de ahí arriba, ese me cuida a mí. Todo está bien. Barrida y adornada. ¿Y por dentro? Y por dentro desocupada. Vacía, mi amado hermano. Y esa es exactamente la analogía que el Señor Jesucristo está utilizando para definir a estos hombres. Por eso que yo decía ahorita, mi amado hermano, no hay ninguna condición espiritual en un estado de nulidad, o usted está ocupado por el Espíritu de Dios y eso se va a reflejar afuera, o usted está vacío y eso también debiera reflejarse afuera. Esa discordancia, vacío adentro pero barrido y adornado, es exactamente la misma discordancia que el Señor, versículos antes, reprendía a los escribas y fariseos acerca de árboles buenos que pretenden tener frutos, árboles malos que pretenden tener frutos buenos. Es exactamente lo mismo. Por dentro vacío y desocupada, y por fuera barrido y adornada. Árboles malos que pretenden tener frutos buenos. Mire, vaya conmigo a Proverbios, por favor, para que usted se dé cuenta. Proverbios, capítulo número 15. Para que usted se dé cuenta la realidad del principio bíblico que nos lleva a estar en consonancia con nuestros objetivos espirituales. No podemos estar en un limbo espiritual. Nadie está en un limbo espiritual. Nadie está en una nulidad espiritual. O usted está necesitado de Cristo y eso se ve. O usted tiene a Cristo Jesús, tiene el Espíritu de Dios en su corazón y eso también se ve. Pero usted no puede estar en el medio. Mire cómo dice Proverbios 15, verso 24. Proverbios 15, verso 24. Es una porción, es un versículo revelador acerca de la necesidad de usted estar en una condición o estar en la otra, pero no hay nada que ahí pueda verse como un término medio.
Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 15:24, el camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, al entendido. Para apartarse ¿de dónde? Del Seol, abajo. El camino de la vida es hacia arriba. Para apartarse del Seol, abajo. No hay posibilidad de que usted se quede en el medio. De que usted permanezca en una condición en la que no tiene a Cristo Jesús como centro de su vida, pero de la misma manera usted pretenda no correr el riesgo que estos hombres estaban corriendo al tener sus corazones vacíos y sobre todas las cosas pretendiendo que todo estuviera bien, barrido y adornado por fuera. Ahora déjeme decirle algo con respecto a esto mismo. Un espíritu inmundo no es omnisciente. ¿Usted me entiende? Un espíritu que retorna y ve la casa barrida y adornada puede pensar ciertamente que todo anda bien. De hecho, lo piensa y va y busca a 7 espíritus más, ¿verdad? Y la ocupa. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Amén? Dios no puede ser burlado. Por más que usted adorne la casa, por más que usted la barra, por más que usted pretenda pasarle una mano de pintura cada Navidad, cada diciembre, ¿eh? No es cada diciembre que pintamos las casas. Por más que usted pretenda ponerle cierto nivel de orden, si la casa no tiene a Cristo Jesús como centro, si nuestro corazón no tiene a Cristo Jesús como centro de nuestras vidas, si el Espíritu de Dios no es el que está gobernando nuestras vidas, no, pero yo puedo estar vacío. No, mi amado hermano, no hay término medio. Usted no lo ha entendido. Eso es lo que acabo de ver en Proverbios. No hay término medio. Usted no puede estar en el medio esperando que el Señor Jesucristo ocupe. Yo estoy buscando del Señor. Bueno, está bien, perfecto, pero tú estás en una condición de alto riesgo. No estás en una condición de neutralidad. No estás en una condición de neutralidad. Aquí en esta condición, en esta zona de cuidado, neutro. No. O usted está consagrado su corazón a Cristo Jesús, usted pertenece a la familia de Satanás. Usted pertenece y es hijo del diablo, o usted pertenece y es hijo de Dios. Es una de las dos. No hay término medio, no hay término neutral. No hay término neutral. De manera que lo peor que una persona sin Cristo, mi amado hermano, puede hacer es tratar de mantener su vida limpia y adornada. Lo peor que una persona sin Cristo puede hacer es tratar de mantener su vida limpia y adornada, pretendiendo que todo está bien. No, mi amigo. Mientras Cristo no more en nuestros corazones, en la persona de su espíritu, nada está bien. Nada está en orden en nuestras vidas. Por eso mi consejo y mi oración es esa, que tú puedas humillarte en el entendimiento de que te falta a Cristo Jesús en tu vida, que tú puedas humillarte. Que tú puedas venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, en el entendimiento de que no puedes hacer nada, por más que barras y adornes, no puedes hacer nada para que tú termines complaciendo al Señor en tu vida, para que tú termines siendo bendecido espiritualmente y eternamente por Dios en tu vida. No puedes barrer, no puedes adornar, necesitas a Cristo Jesús morando en tu corazón. Ahora mira cuál es la triste condición final de la casa, verso 45. Y con eso vamos terminando. Dice la palabra de Dios. Entonces va, Mateo 12:45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, dice la Biblia. Y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor Jesucristo parte
de la realidad espiritual que ocurre en un hombre que ha sido poseído por un espíritu maligno, de donde este espíritu sale, y si este hombre en particular no se ocupa de abrir sus puertas a la verdad de la palabra de Dios, corre el riesgo que el Señor Jesucristo está explicando aquí. Sin embargo, y he sido insistente con esto toda la mañana, eso no quiere decir que usted nace en posesión espiritual, usted nace condenado, eso es otra cosa. Pero los efectos y el riesgo es lo que estamos viendo. Los efectos y el riesgo de nosotros mantener nuestros corazones, mire, en una pretendida condición neutral. No, yo no tengo un compromiso con Cristo todavía. A poderme decir, usted está a riesgo de que vengan, no uno, no, 8. De que esa condición particular de un postrer estado peor que el primero en una persona que fue poseída también le caracteriza a usted, que posiblemente nunca ha sido poseído, pero terminará con los efectos de un pecado en un corazón que se ha venido endureciendo por posponer a Cristo en su vida. Eso es lo que el Señor está diciendo esta mañana. Ese es el efecto que el Señor, esta es la aplicación que el Señor está dándole a estos hombres particulares. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían sido testigos de una serie de exorcismos que el Señor había hecho delante de ellos. Y esa condición es la que sucederá a esa generación, dice el Señor Jesucristo, en cuanto al clímax de iniquidad y de maldad que se despertará en ellos sobre la persona del Cristo, sobre la predicación del Evangelio. Mire, si ya eran malos con un testimonio de hipocresía como sepulcros blanqueados, su postrer estado será peor, dice la palabra de Dios. Y vamos a buscar algunos textos rápidamente para que usted lo vea. 3 porciones de la palabra de Dios rápida. Hay más, pero vamos a buscar estas 3 rápidamente. Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. Versos 52 y 53. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, hablando a los sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él allí en el Getsemaní, declaró con su boca la manera en cómo estos hombres se habían exacerbado en maldad y crueldad en contra de el Cristo. Dice el Señor, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, ahí mismo, versos 63 y 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban, le vendaban los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? ¿Quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Yo no sé si usted me está entendiendo. El corazón de estos hombres vino evidentemente a ser peor. Su postrer estado delante del Señor Jesucristo vino a ser peor que la oposición que nosotros estamos estudiando en los capítulos 11 y 12. Lucas 23, verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltennos a Barrabás. Verso 21, ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron a la voz de las autoridades en ese tiempo. El postrer estado de todos estos escribas y fariseos y sacerdotes vino a ser, mi hermano, peor
peor, lleno de iniquidad, lleno de crimen, lleno de maldad, en contra del Señor Jesucristo, no solamente en contra del Señor Jesucristo, sino también en contra de la predicación del Evangelio. Mataron a los apóstoles, apedrearon a Esteban, mataron al apóstol Pablo, lo decapitaron. El postrer estado de aquellos hombres que perseguían e injuriaban al Señor Jesucristo en el tiempo de su carne, que se oponían a él, que se burlaban de él pidiéndole señales, vino a ser a la postre peor que el primer estado de su corazón. Mi hermano, hay una declaración particular con respecto a ese primer estado, a ese postrer estado peor que el primero, que nada más aparece en Mateo, justamente. Solamente aparece en Mateo. Para mí, es la declaración más profunda, es la declaración más profunda y más incisiva de maldad y de iniquidad que se manifiesta en el corazón de estos hombres con respecto al Señor Jesucristo. Mire cómo dice Mateo 27, verso 25. Es increíble, mi amado hermano, la manera en cómo estos hombres hablaron desde el fondo de sus corazones con respecto a la maldad exacerbada contra el Señor Jesucristo. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otra palabra, no nos importa. No nos importa. Crucifíquenle. No nos importa. Su sangre, Emma, apúntenmelo ahí. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No nos importa. Ese es el riesgo, mi amado hermano, que estos hombres estaban corriendo al rechazar al Señor Jesucristo. Ese es el riesgo ilustrado que el Señor Jesucristo les habló en esta porción, en esta mañana, equiparable a lo que sucede con un hombre poseído, de quien sale un demonio y luego lo ocupan 8. Justamente por no haberse ocupado de tener su corazón saturado por la gracia y la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿corren los hombres de este tiempo el mismo riesgo cuando tienen su corazón vacío, sin Cristo Jesús? Y no solo eso, se ocupan de barrer y de adornar el frente de las casas. ¿Corren el mismo riesgo los hombres hoy? Sí, mi amado hermano. Sí, persona que nos escuchan esta mañana. Tú estás a riesgo. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si tu casa está desocupada, y peor aún, si está desocupada, pero tú pretendes que las cosas estén bien, que estén barridas y ordenadas, que esté todo en orden, déjame decirte que estás en grave riesgo. Estás en grave riesgo en esta mañana. Queremos invitarte justamente a eso, a que tú puedas considerar a Cristo Jesús como el dueño y Señor de tu vida, como el que ocupa el vestíbulo de tu corazón, que reside allí, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Invita a Cristo Jesús hoy a morar a tu vida, a tu corazón. Porque esa es la única manera en la que tú y yo vamos a poder estar en una consonancia con el Padre, glorificándole a Él por medio de una vida sujeta al Espíritu de Dios, habiendo venido a los pies de Cristo Jesús en arrepentimiento de nuestros pecados. En una fe suficiente como para entender que Cristo Jesús puede transformarnos y puede darnos vida y vida eterna. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que nos has dado en esta mañana. Oh Señor y Dios, qué horrenda condición la de una persona poseída por un demonio. No
podemos decir, oh Dios del cielo, que esta no es una experiencia real? El Señor Jesucristo mismo vivió, confrontó y venció en múltiples ocasiones esa experiencia en la vida de los hombres. La batalla espiritual, oh Dios del cielo, es real. Pero qué gloriosa bendición el saber que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos guarda, oh Dios del cielo. Y ningún espíritu maligno puede tocar a un hijo de Dios por medio de la fe. Por eso te damos gracias, oh Dios del cielo, porque tú nos has colocado frente al escenario suficiente, sencillo, en donde podemos venir, clamar el nombre de Cristo Jesús como Salvador y Señor, y asumir inmediatamente, oh Dios del cielo, un poderío superior al poder que está en este mundo. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, oh Dios del cielo. Más poderoso es Él que todo aquel espíritu que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias, oh Dios del cielo, por tu palabra. Gracias por las promesas que se infieren de esta declaración. Pero gracias también por darnos las advertencias que nos das, para que podamos animar, oh Señor, a toda persona que no tiene a Cristo Jesús. Para que podamos animarle, oh Dios del cielo, podamos invitarle, podamos hablarle con palabras de aliento, con palabras de promesas, pero también con palabras duras cuando sea necesario. Que pueda entenderse, oh Dios del cielo, que no hay neutralidad espiritual. O nosotros estamos a los pies de la cruz, o nosotros estamos en el camino de la condenación. Danos, oh Dios del cielo, en esta mañana, la certidumbre, la confianza en la obra de Cristo, para que nosotros podamos de la misma manera, oh Dios, invitar a las almas a que pongan su confianza en esa misma cruz. Cruz suficiente para el perdón de los pecados del mundo. Dios y Padre, bendícenos con tu palabra. Guarda nuestros corazones. Sé que lo haces, oh Dios, porque tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Guárdanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Queremos glorificarle, queremos exaltarle a Él ahora por medio de las ofrendas. Queremos que ninguna persona que esté aquí en este lugar, en esta mañana, ya yo iba a decir, gracias a Dios que no vemos a nadie que no sea la iglesia. No, qué pena que no vemos a nadie que no sea la iglesia. Quisiéramos ver a personas invitadas. Quisiéramos ver a personas que no pertenezcan a la iglesia. Y a quien iría esta advertencia, este tiempo no es para ustedes. Este tiempo es un tiempo que pertenece a la iglesia, para que nosotros podamos glorificar el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Dios por medio de las ofrendas y los diezmos. Así que quiero dejar el púlpito a nuestro hermano Finés para que nos dirija en una alabanza final y en nuestro tiempo de adoración.